Muchísimas gracias por mantener la sintonía en Uno más Uno. Hoy tenemos plato fuerte, ya que para nuestra entrevista en primer plano estamos gratamente acompañados y acompañadas por Mauricio Ramírez Villegas. Él es el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas aquí en República Dominicana, y con él hay una cantidad importante de temas a conversar, porque justamente en este mes de septiembre se va a realizar la Asamblea General de Naciones Unidas, que lo encuentra también en el marco del aniversario número 78, y tienen también un nuevo marco de cooperación. Pero obligatoriamente, Mauricio, me veo combinada a iniciar esta conversación por un tema que está en la agenda de la opinión pública y sobre el cual me gustaría tener tu reacción. Me refiero a este impasse entre el gobierno dominicano y nacionales haitianos por la construcción de un canal en el río Masacre por parte de personas que, dice el presidente Luis Abinader, no es el gobierno haitiano. Me gustaría tener tu lectura y valoración de esta situación y sobre todo de las medidas que ha anunciado el gobierno dominicano, que incluye, por un lado, cierre de la frontera y por otro lado, suspensión de visado. Bienvenido. Gracias, Mili y Stalin, muchísimas gracias por la invitación. Un placer siempre estar con ustedes en este programa matutino. La situación de Haití, como siempre, es de mucha preocupación para nuestra organización, sin duda. Y obviamente estamos en un momento en que es importante tomar medidas, digamos, que también garanticen y preserven la paz y la tranquilidad de las poblaciones a nivel local, en la frontera. Sabemos que es una situación que tiene intereses privados, que no hay una responsabilidad del Estado propiamente, como se ha informado igualmente, y ahí obviamente sí el llamado de nuestra organización es a que miren con cuidado esta relación binacional en la frontera, traten con la mayor, digamos, prudencia, pero también análisis técnico para poder tomar las mejores decisiones. Sabemos que hay un acuerdo y un tratado binacional, inclusive previo a la creación de nuestra organización en los años 30, que contempla unas claras medidas para poder derivar, digamos, las aguas del río Dajabón en la frontera y que permita entonces su utilización equitativa, y eso es lo más importante. Hay inclusive propuestas de carácter técnico, de infraestructura hidráulica, para poder desarrollar ese trabajo. La subcomisión hídrica de la Comisión Mixta Bilateral Haitiano-Dominicana está trabajando sobre ello. No nos cabe duda, porque hemos acompañado igualmente este proceso también de apoyo a la Comisión Mixta Binacional. Hemos tenido una reunión, se ha tenido una reunión donde hemos participado igualmente este año de la Comisión Mixta, de la Subcomisión Mixta Hidráulica, y hay todo el interés obviamente de ambos estados de trabajar este tema de manera, digamos, prudente y consensuada. Sin embargo, hay intereses particulares que son los que aquí también en algún momento se salen de las manos, sobre todo para el Estado haitiano, que obviamente tiene dificultades y limitaciones en este momento a nivel institucional. Luego, esperamos que de estos diálogos entre los dos estados para poder resolver este punto, ya desde el punto de vista político estatal, sea resuelto o no tenga consecuencias, pero sí es importante el llamado al sector empresarial, al sector privado, para que tome unas medidas prudentes. Creo que las medidas que ha tomado el Estado son medidas legítimas, no solamente en temas migratorios, como lo ha venido haciendo, sino obviamente también de temas de seguridad y de defensa, como lo establece también la resolución o las decisiones del Consejo Nacional de Seguridad, el Consejo de Seguridad Nacional. Esto incluye las medidas últimas que van desde la suspensión del visado para los haitianos hasta el cierre de la frontera. Mira, esas son medidas, esas entiendo, son sí, lógicamente medidas que ha tomado el Estado en su última reunión esta semana. Y esta semana va a ser la reunión de la subcomisión hídrica,
pero esas medidas obviamente, cada estado es soberano de tomar las medidas que considere, en este caso, ante acciones de carácter privado, no son de carácter estatal, son de carácter privado. Entenderíamos igualmente que si hay una, digamos, limitación se haga a los empresarios que están llevando a cabo estas acciones. Es parte de lo que seguramente están dialogando los dos estados para poder identificar cuál es el interés, de quién es el interés. Pero yo creo que aquí lo importante es, y lo hemos conversado y se conversó igualmente en la subcomisión hídrica, la importancia de soluciones consensuadas entre los dos estados con suficiente información técnica, analítica, que les permita tomar la mejor decisión. Y ahí hay igualmente el apoyo de nuestra organización para lo que se requiera. Ya de hecho, la Convención del Agua, de la Comisión Europea de Naciones Unidas, viene también apoyando a esta subcomisión. Recordemos que la Convención del Agua es un tratado internacional, se trata también de respetar algunos estándares internacionales y compromisos internacionales en materia del uso de aguas internacionales, y creemos que esto puede contribuir también. Pero nuevamente menciono, esto no es tanto un tema interestatal, intergubernamental, porque sabemos que hay la voluntad para trabajarlo. Pero cuando entran intereses privados es cuando las cosas pueden llegar a complicarse. Y esperamos que el sector empresarial haitiano sea sensato y tome las decisiones en este momento, digamos, crítico, sí, para poder, digamos, identificar la mejor solución para los dos países. Desde el punto de vista técnico, hidráulico, hay soluciones y lo importante es dialogar sobre ellas, acordarlas y avanzar en su implementación. Mejores datos para tener mejores decisiones. Así indiscutiblemente. La Asamblea de Naciones Unidas se aproxima y evidentemente yo siempre que me reúno con usted le digo la importancia de explicar pedagógicamente cómo funciona el sistema, porque cuando uno escucha a la gente exigiendo que Naciones Unidas intervenga, pareciera como que tiene la posibilidad Naciones Unidas con una varita mágica de tomar una decisión de manera unilateral, y eso evidentemente implica el nivel de desconocimiento. ¿Cómo funciona el sistema? Quizás explicarlo brevemente. Sí. ¿Y cuáles son las proyecciones vinculadas a esta próxima Asamblea General? Sí, Stanley, muy cierto. Cuando se habla de Naciones Unidas hay que aclarar realmente de qué estamos hablando. Porque Naciones Unidas como organización, como ente multilateral, es, digamos, el principal escenario de todo el trabajo multilateral entre los Estados miembros, que son 192, y que se reúnen anualmente para debatir, proponer, tomar decisiones, asumir compromisos, que a propósito son compromisos no de carácter jurídicamente vinculante, sino son compromisos, la mayoría de ellos de voluntad, que representa, digamos, para los estados también un compromiso de llevar a sus países la toma de decisiones a través de políticas públicas, reformas constitucionales, acuerdos nacionales, pero poder aterrizar eso ya en el país. Entonces, la Asamblea General, los Estados miembros, es las Naciones Unidas como instancia multilateral. La organización entonces, o las Naciones Unidas, tienen un secretariado, y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pues es la cabeza de la organización, pero hay más de 40 agencias, fondos y programas, por un lado, que apoyan ese sistema de Naciones Unidas a los países, pero también está el Consejo de Seguridad, está el Consejo Económico y Social, está el Consejo de Administración Fiduciaria, está el Consejo de Derechos Humanos, que son parte de la arquitectura de la organización. Entonces, cuando el Consejo de Derechos Humanos saca una resolución, toma una decisión, un acuerdo, etcétera, bueno, se puede decir que Naciones Unidas ha dicho tal cosa, bueno, pero es importante entender esa arquitectura organizacional para saber de qué estamos hablando, de quién estamos hablando. Cuando se habla de que la responsabilidad es de Naciones Unidas, de lo que está ocurriendo en Haití, bueno, ¿de quién estamos hablando? Del Consejo de Seguridad, que es el que tiene que tomar las principales decisiones en materia de paz y seguridad a nivel internacional,
y sus estados miembros, que son limitados, porque no son sino 5 permanentes y otros de 10 que son rotatorios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del secretario general, estamos hablando de los coordinadores residentes del Sistema de Naciones Unidas en cada uno de los países, de las representantes y los representantes de las agencias, fondos y programas. Es múltiple, digamos, la faceta que tiene la organización como para poder apuntar, digamos, una responsabilidad específica a la organización. Pero en términos concretos, Mauricio, ¿qué puede hacer Naciones Unidas ante esta crisis haitiana? Y te lo pregunto porque efectivamente, viendo algunas transmisiones de las noticias de lo que pasa en la frontera, hay un comentario recurrente. ¿Y dónde está Naciones Unidas? ¿Y qué pasa con Naciones Unidas? Entonces, un poco saber, y sobre todo de cara a la próxima asamblea, o sea, ¿qué podemos esperar? ¿Qué expectativas podemos tener de Naciones Unidas frente al tema haitiano? Sí. Mira, Naciones Unidas como organización está trabajando desde hace muchos años en Haití y en República Dominicana. Somos un equipo de profesionales de las diferentes agencias, fondos y programas que mantenemos un continuo trabajo coordinado, sincronizado también, porque los marcos de cooperación, tanto de República Dominicana como de Haití, tienen un mismo ciclo de cooperación. Lo que pasa es que los desafíos en Haití son muy diferentes a los desafíos de la República Dominicana, pero en últimas, los dos países trabajan en apoyo a los estados y a su sociedad en la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese es el principal mandato que tiene hoy la Organización de Naciones Unidas, es apoyar a los estados a implementar esos grandes compromisos que han asumido a través de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luego, es esa la responsabilidad principal y eso se deriva en asistencia técnica fundamentalmente. Inclusive, podemos decir que no tanto financiera, porque nosotros no somos un banco, tenemos recursos muy limitados con los cuales, digamos, nos permite también movilizar y apalancar otros recursos financieros, sobre todo de los donantes y del mismo Estado, pero también obviamente buscamos la movilización de otros actores, el sector empresarial, la academia, la sociedad civil en su conjunto. Entonces, nosotros somos, digamos, una instancia que permite aglutinar también diferentes actores y diferentes esfuerzos. La organización está presente, evidentemente, pero estamos presentes apoyando a los estados. Nosotros no estamos para protagonizar y llevar acciones individuales, autónomas, en ningún país. Estamos para apoyar a los estados. Pero en el tema de seguridad, o sea, hay precedentes. En el caso de Haití, por ejemplo, tuvimos la MINUSTA y ahora mismo hay expectativas porque el Consejo de Seguridad ha estado estudiando una resolución y una propuesta de una fuerza de intervención en Haití. Claro, reclamarle a Naciones Unidas la solución de un problema de seguridad es una decisión que toman los estados a través del Consejo de Seguridad y le dan ese mandato a la organización, razón por la cual la MINUSTA existió por 14 años en Haití. Pero igualmente el Consejo de Seguridad tomó la decisión de que ya no era más necesaria la MINUSTA. Luego, no se le puede reclamar a la organización, digamos, una respuesta cuando no tiene las herramientas para hacerlo. Es por eso el gran debate que se ha dado, obviamente, después de la culminación de la MINUSTA en Haití, del restablecimiento de una nueva, digamos, forma de trabajar para combatir las bandas, para garantizar la seguridad en el país. Y para eso está la Carta de Naciones Unidas, está el artículo 7º de la Carta de Naciones Unidas, que define claramente que si hay una situación de seguridad que requiera la intervención de cuerpos de paz para poder llevar a cabo esas actividades en un Estado, la decisión la toman el Consejo de Seguridad. Y los Estados miembros, bajo la, digamos, decisión del Consejo de Seguridad, ya toman la decisión de financiar esa actividad y además contribuir. Las fuerzas de paz son fuerzas establecidas con miembros de la defensa o del ejército o de la policía de los Estados miembros
que voluntariamente contribuyen a esas acciones. Muchos estados en nuestra región lo hacen, pero también de otras partes del mundo. Entonces establece una fuerza, digamos, multinacional de Estados miembros de Naciones Unidas, que es otro asunto. Por ejemplo, cuando hablamos de responsabilidad de Naciones Unidas, todo lo que se le, digamos, se le adjudica a las violaciones de derechos humanos o situaciones de la MINUSTAH en Haití, bueno, controlar tropas del ejército no es una situación fácil. Y ahí habían varias tropas de varios ejércitos llevando una acción, digamos, de disuasión, porque no es los cuerpos de paz no van con tanques de guerra, ametralladoras, digamos, a hacer una guerra, ¿no? Están obviamente para disuadir, están para obviamente proteger, y sobre todo proteger a las personas, porque la acción principal es fundamentalmente humanitaria, y obviamente de seguridad, porque buscamos la paz, la seguridad y la protección en este contexto de los derechos humanos. ¿Y qué tan posible es, Mauricio, perdón que te interrumpa, pero para poder conectar, qué tan posible es que en este contexto finalmente haya un consenso en el Consejo de Seguridad a favor de establecer una nueva fuerza, que puede ser multilateral, que la puede encabezar X país, pero esa fuerza que se reclame en el contexto dominicano también? Sí. Mira, ese es el gran debate actualmente en el Consejo de Seguridad, y también la acción, digamos, sostenida, coherente, que el Estado dominicano ha venido ejerciendo también con su presencia en el Consejo de Seguridad, tanto en los 2 años que estuvo como miembro no permanente, pero también posteriormente que ha sido invitado a participar. Y el presidente Abinader y el canciller han estado allí presentes, siempre reclamando la respuesta de parte del Consejo de Seguridad para poder tomar las principales acciones. Hay mucha expectativa. Se esperaba ahora en agosto que Estados Unidos presidió el Consejo de Seguridad, correcto, que se llegara que se acordara y se pudiera sacar la resolución. No se dio en agosto, pero esperamos que se dé este mes, porque la misma resolución es un proceso de negociación también. Porque en el momento en que la resolución diga, sí, acordamos, y eso es un acuerdo que tiene que haber consenso entre sobre todo los 5 Estados miembros permanentes, los 5 permanentes, porque es en manos de esos 5 que está la solución, la decisión. Si uno solo de ellos lo rechaza, no hay nada que hacer. Y eso es lo que siempre ha venido pasando, y lamentablemente esas decisiones también están mediadas o responden también a intereses políticos y de geopolítica económica a nivel internacional, y eso lo sabemos claramente. Entonces, ¿qué ocurre? Si se da esto, es porque hay un consenso en estos 5 estados miembros permanentes, pero también ya un consenso dialogado, acordado con varios estados de Naciones Unidas, no necesariamente los que están ahí en el Consejo de Seguridad, porque por ejemplo el gobierno de Colombia, el de Chile, pudiera decir yo voy a apoyar con policía, ¿sí? Pero lo hace voluntariamente. Lo importante es que haya una decisión, una resolución que decide eso en el Consejo de Seguridad. Hablaba del capítulo 7º, pero también está el capítulo 6º. El capítulo 6º ya no es que hay un cuerpo de paz que vaya, en donde además la organización asume una responsabilidad de gestión mucho más fuerte. Cuando es capítulo 6º, es más de carácter, digamos, de apoyo al Estado, de apoyo al país. ¿Qué es lo que se está buscando en esta ocasión? Es apoyar a la Policía Nacional Haitiana a que fortalezca su capacidad para que ella misma combata y pueda responder ante esa amenaza que representan las bandas. Ahora, claro, habrá entonces policía presente. Sí. Y la idea es fortalecer también a la policía haitiana. La policía keniana hizo su estudio y su análisis, lo supimos, salieron en las noticias, hicieron sus análisis. Una primera, digamos, conclusión de ellos es vamos a proteger la principal infraestructura portuaria, de suministro de combustibles, hospitales, escuelas, o sea, un poco como proteger los servicios sociales.
Obviamente que la principal y la primordial responsabilidad y compromiso de nuestra organización es asegurar esa respuesta para garantizar los derechos de las personas, su protección, servicio de salud, servicio de educación, servicio de agua potable, de energía, que tengan los suministros para poder, obviamente... agenciarse la vida. Asamblea, Mauricio, cuéntanos. La Asamblea General, otro aspecto importante de la organización, siempre la Asamblea General es un hito histórico cada año, el debate de los jefas y jefes de Estado es clave. Allí se habla de todo, ustedes saben, siempre uno tiene la expectativa, ¿qué va a decir mi presidente en la asamblea? ¿Cuál es su discurso? Y escuchamos, muchas veces son, digamos, discursos que avalan, responden a compromisos que el Estado y el país ha asumido a nivel internacional. Entonces, confirmar ese compromiso es una buena noticia para el mundo y muchos se van por esa línea, pero muchos otros aprovechan la oportunidad también para hacer política, digamos, en sus países, ¿no? De acuerdo con la situación que está ocurriendo en su país. Hay de todo, la verdad. Entonces, por eso la Asamblea General, que se hace cada septiembre, finales de septiembre, tiene varios momentos. Y hay varias temáticas. No solamente entonces están los discursos de las jefas y jefes de Estado, sino también hay otros temas que se debaten. En esta ocasión, dado que estamos cumpliendo medio término de la Agenda 2030, vamos a tener una cumbre sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y se va a hacer balance. Esa es la principal. Súper interesante. Un gran balance de cómo está avanzando el mundo entero, porque aquí no es los países en desarrollo, el mundo entero, cómo está avanzando en la implementación de la Agenda 2030. Y todos van entonces a llevar también, los estados, el secretario general, digamos, decisión también de la Asamblea General, se le ha solicitado al secretario general que organice esta cumbre de los ODS, pidiéndole a los jefas y jefes de Estado que lleven a esta cumbre sus compromisos, que digan cuánto están avanzando, qué desafíos tienen y a futuro en qué se comprometen para poder continuar en esta, digamos, trámite de implementar la ambiciosa agenda de desarrollo, que ha sido además afectada por la pandemia del COVID. Y es por eso que es importante, ahora que estamos en medio término, la recuperación de lo perdido en estos 2 años, principalmente de pandemia, que desaceleraron el cumplimiento de la Agenda 2030. Y ahí hay temas también importantes que tratar, más allá de los objetivos de desarrollo sostenible, cómo están todos los países, ratificar su compromiso, es cómo podemos seguir adelante. Y seguir adelante implica también un compromiso importante desde el punto de vista de financiación. Claro. Luego también va a haber un debate importante en la Asamblea General o en el contexto de la Asamblea General sobre financiamiento para el desarrollo. Igualmente va a haber una cumbre sobre acción climática, porque también el principal desafío que tiene hoy la humanidad y el planeta es el cambio climático. Y las transformaciones que requieren las sociedades a través de política pública, a través de la acción pública y privada y de las personas, es transformar los modelos de producción y de consumo para disminuir el calentamiento global. Y eso es un tema de carácter principalmente económico, pero también productivo, pero de comportamiento de la sociedad. Y la transformación es clave. Y aquí también estamos hablando de la transformación de tecnología, con innovación. La transformación digital es parte también de lo que se quiere discutir también ahora en la Asamblea. Y un último punto clave, 2 puntos que se van a tratar también en la Asamblea. Dadas las dificultades y los efectos de la pandemia, se está debatiendo igualmente en los temas de salud para poder prevenir y tener suficiente capacidad de responder ante nuevas pandemias. Luego,
marco epidemiológico es importante definirlo y también fortalecer los sistemas de salud, hablar de salud universal, proteger a las personas. Es un tema también clave. Y el último tema es el futuro, las generaciones futuras. La próxima Asamblea General en el año 2024 tratará la cumbre del futuro. Esta vez la cumbre de los ODS, el próximo año la cumbre del futuro. Tenemos que pensar en las generaciones futuras. Este tema del calentamiento global nos está demostrando y nos está dando alertas de que hay que tomar decisiones reales, acción real, que transforme y modifique las costumbres, las actitudes, pero sobre todo acciones que permitan mitigar esos efectos. Y aquí, igual, a través de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Acuerdo de París es otro escenario clave para la negociación y la definición y la toma de decisiones en ese sentido. Bueno, siempre se nos hace corto el tiempo, Mauricio. Gracias por la compañía. Se nos quedó el marco de cooperación. Creo que eso da un programa especial solo para el marco de cooperación con República Dominicana. Darle espacio a otro tema. En 2 semanas nos vemos aquí en Uno Más Uno. Pero gracias de antemano siempre por aceptar la invitación. Cuenten Stalin siempre con Uno Más Uno. Mili, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes recuerden que hoy también vamos a hablar de derechos de los consumidores y para eso viene como siempre Altagracita Paulino después de la pausa. Ahora nos vamos.